había adelantado un poquito que la segunda condición es básicamente cuando no tenemos una posición inicial, pero que sí tenemos una velocidad inicial. Entonces, si ustedes recuerdan, en la condición 1 se hacía 0 mi parte izquierda de la ecuación, es decir, la parte que tenía la función senoidal, y ahora se va a hacer 0 mi parte derecha, es decir, la parte que tiene la función cosenoidal, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer ahorita un ejemplo, pero ahora ya es la segunda condición, y más adelante pasaremos a lo que es la tercera condición, que también ya les había adelantado un poco, que en esta condición tenemos una velocidad inicial y tenemos una posición inicial, es decir, la ecuación nos queda completa, ¿verdad? Con ninguna parte, tanto ni la izquierda ni la derecha, se hace 0 y trabajamos con toda la ecuación, esto en la tercera condición. Pero bueno, primeramente vámonos por partes, vamos a hablar de lo que es la segunda condición. Y como segunda condición, pues tenemos aquí un ejemplo, el cual vamos a estar realizando, el cual dice que en un sistema masa-resorte, el cual en la posición de equilibrio, es decir, en la parte de 0, acuérdense que la parte de equilibrio es 0, a la masa se le da una velocidad inicial de 23 centímetros sobre segundo hacia abajo. Esto implica que la velocidad sea positiva. Y se le deja vibrar libremente en este caso, sin amortiguamiento, con una frecuencia circular natural, lo que conocemos como WN, de 11.46 radianes sobre segundo. Nos pide determinar pues, la ecuación de movimiento, la amplitud, etcétera. En fin, una serie de incisos muy parecidos a los que hemos ya estado realizando. Prácticamente ustedes se van a poder dar cuenta que los ejercicios son muy parecidos. Lo único que pudiera llegar a cambiar, pues son las condiciones iniciales, ¿no? Es decir, una vez que entendemos el concepto de una vibración libre sin amortiguamiento, que empezamos a hacer ejercicio, nos damos cuenta que son muy repetitivos, que lo único que yo tengo que ver es las condiciones iniciales. Si este ejercicio no dijera que es una vibración libre sin amortiguamiento y que es la segunda condición, suponiendo que fuera el examen, pues yo les había comentado anteriormente, ¿cómo me doy cuenta, verdad? ¿Cómo me doy cuenta qué condición es y que si es libre sin amortiguamiento? Pues tendría yo únicamente que leer el enunciado. Entonces yo leería, se tiene un sistema masa-resorte, ok, masa-resorte, al cual en la posición de equilibrio, es decir, en 0, a la masa se le da una velocidad inicial de 23 centímetros sobre segundo, tiene una velocidad inicial, se le deja vibrar libremente, sin amortiguamiento, y ya me dice que no es amortiguado, y con una frecuencia circular de 11.46 radianes sobre segundo. Entonces ustedes ya lo verían y dijeran, bueno, no hay posición inicial, no veo ningún momento que me la dé, que si se desplaza 5 centímetros, 10, 20, no sé, los que sean hacia arriba o hacia abajo, no está, únicamente me da una velocidad inicial que es 23 centímetros sobre segundo, me dice que es una vibración libre sin amortiguamiento, ok, segunda condición, y ya, ahí acaban de determinar que es la segunda condición, ¿verdad? Igual que en el anterior veían una posición inicial y no veían la velocidad inicial y sabían que era la condición 1, entonces en este caso ya es condición 2. Y entonces lo planteamos de la misma manera, pues tenemos nosotros por ahí les digo, siempre funciona el cual dibujé por ahí un esquema para tener como referencia cómo se va a generar el movimiento, cómo se va a estar desarrollando. Entonces tengo yo por ahí que es un sistema masa-resorte, me dice que en la posición de equilibrio, es decir, cuando ese resorte no está ni estirado ni comprimido, aquí acuérdense que hay una posición de equilibrio, que en ese punto tiene una velocidad o se le da una velocidad inicial de 23 centímetros sobre segundo hacia abajo. Entonces yo digo, aquí va a tener una velocidad inicial, ¿sí? De 23 centímetros,
centímetros sobre segundo. Incluso le puedo poner ahí una flechita que es hacia abajo porque eso me determina que es positiva. Entonces es uno de los datos que me da. También me dice que tiene una velocidad angular natural o frecuencia circular natural de 11.46 radianes sobre segundo. Y es todos los datos que me da prácticamente. Dos datos que por ahí me están proporcionando para yo poder realizar lo que es el problema. Y entonces ya con eso yo lo puedo realizar. Me pide primeramente la ecuación de movimiento. Y esa ecuación de movimiento pues siempre va a ser, siempre que yo esté hablando de una vibración libre sin amortiguamiento, pues voy a estar hablando de la misma ecuación, de las que yo les comentaba por ahí, que dice que la posición o X será igual a la velocidad inicial sobre la frecuencia circular natural por el seno de Wn por T más la posición inicial por el coseno de Wn por T. Esa va a seguir siendo la ecuación. La ecuación siempre y cuando, repito, esté hablando de una vibración libre sin amortiguamiento, porque si no, pues ya tendré que utilizar otra cuando el sistema sea amortiguado, que más adelante vamos a ver cuando lleguemos a sistemas que vibren libremente con amortiguamiento. Entonces, esa es la ecuación, la vuelvo a plantear así de esa manera, y lo único que tengo que hacer después será sustituir. Y entonces digo, bueno, pues la velocidad inicial es de 23 centímetros sobre segundo, dividido entre una frecuencia circular natural que tengo de 11.46 radianes sobre segundo, por el seno de 11.46 T más la posición inicial, que en este caso no me la da, me dice que en la posición de equilibrio se le da esa velocidad inicial, entonces la posición es 0, por el coseno de 11.46 T, ¿sí? Así nada más. Y entonces, como en este caso no tengo desplazamiento inicial, pues esta parte del 0 por el coseno de 11.46, pues se me va a hacer 0. Y entonces esta parte, yo digo, bueno, va a ser 0. Y entonces ya nada más voy a tener que trabajar con esta parte, ¿verdad? Con la parte que tengo la parte izquierda. Pudiera resultar conflicto y decir, oiga, pero aquí no tenemos que, no sé, pasar los centímetros sobre segundo a radianes sobre segundo, o hacer algo aquí con la cuestión de las unidades, pudieran estárselo preguntando. Sin embargo, no, aquí los 11.46 están en radianes sobre segundo porque es una medida angular, y la velocidad inicial está en centímetros sobre segundo. Y entonces si yo hago esa operación únicamente estaría trabajando sobre centímetros, me va a dar una posición ahí, me va a dar una posición en centímetros, puesto que los radianes únicamente indica que es una velocidad angular, mis segundos sí se van y me quedaría únicamente en unidades de centímetros, me quedaría en la posición. Entonces únicamente efectuaría yo aquí la operación que está indicada, que son 23 entre 11.46. ¿Cuánto les da, jóvenes? 23 entre 11.46, por favor. Me da 2.0. 2.006. 2.0, ¿qué me dijeron? Sí, pues 2.006. Ok, bueno, entonces vamos a dejarle, como es un 2.006, vamos a dejarle 2, ¿verdad? Nada más, para no trabajar con el punto 006. Vamos a ponerle que es 2. 2 seno de 11.46 T, ¿sí? Y obviamente pues esta parte ya sabemos que no existe, ¿verdad? No se nos hizo 0, entonces ya mi ecuación en este caso de posición me quedaría así, y esta sería la ecuación
de movimiento. Esta sería la ecuación de movimiento o la ecuación de posición. Así estaría. Y yo ya sé que ese valor que acompaña la ecuación de posición me va a determinar la amplitud máxima, porque luego me lo pregunta, me dice la ecuación de movimiento y el inciso B me dice, ¿y cuál va a ser la amplitud máxima? ¿Se acuerdan que en los anteriores me decía cuál va a ser la velocidad máxima, cuál va a ser la aceleración máxima? En este caso me pregunta cuál va a ser la amplitud. Y cuando me pregunta cuál va a ser la amplitud máxima, se refiere a cuál va a ser el desplazamiento máximo que se va a estar moviendo la masa. En este caso, este valor que acompaña la ecuación siempre será la amplitud máxima. Entonces quiere decir que esta masa va a estar oscilando entre más 2 o 2 centímetros y menos 2 centímetros. Ahí va a estar oscilando una vez que inicie su movimiento aquí en la posición de equilibrio, que se le dé esa velocidad, porque esta inicia aquí en 0, se va a desplazar a 2, y luego se va a regresar a menos 2, y luego otra vez a 2, y así va a estar. Pero va a iniciar aquí en 0. Aquí va a ser su punto de partida hacia abajo, porque me dice que la velocidad es hacia abajo. Si fuera hacia arriba, pues obviamente el desplazamiento igual comenzaría aquí, pero comenzaría hacia la parte de arriba. Entonces, si me pregunta ahí el inciso B, ¿cuál es el desplazamiento máximo que va a tener? Pues yo pudiera decir así. El desplazamiento máximo va a ser igual a 2 centímetros. Eso es lo más que se va a estar desplazando en ese ejercicio. Y yo le puedo poner ahí que ese va a ser el desplazamiento máximo. No va a llegar más allá de 2 centímetros, ¿sí? Ni de 2 ni de menos 2, va a estar oscilando. Y entonces ahí ya tengo que la amplitud máxima será los 2 centímetros. Y luego me pide también que en qué instante, si se fijan ahí no me habla ya de la posición, porque pues no me podría preguntar la posición de la posición, pues no, ¿verdad? Por eso me dice la amplitud máxima, ok, 2 centímetros. Y el instante en el que se obtiene por segunda vez, ok, el instante en el que se obtiene por segunda vez. Ok. Entonces acuérdense que por ahí a lo mejor ustedes lo vieron como máximos y mínimos. Y ustedes les dijeron, pues en un esquema así, el máximo es 2 y el mínimo es menos 2. Entonces, pero yo les he comentado que en este sistema vibratorio, nosotros, el desplazamiento máximo va a estar en 2. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Adelante. ¿Alguien encendió su micrófono? ¿No? Ok, se arrepintió. No, parece que no. Ok. Y entonces tenemos en más 2 y en menos 2. Y aquí me pide la segunda vez que va a tener el desplazamiento máximo. Y lo hago de la misma manera, jóvenes. Miren, por ejemplo, si está aquí en 0, porque este parte en 0, acuérdense que en la primera condición tenía yo que podía partir de la parte de arriba o podía partir de la parte de abajo, porque decía que se desplaza 1 centímetro hacia arriba o 5 hacia abajo, etcétera. Y aquí, como en la condición 2 siempre va a partir de la posición de equilibrio, puesto que su posición va a ser 0, me dice la segunda vez en qué instante. Entonces, como va hacia abajo, obviamente va a llegar aquí a 2 centímetros, se va a regresar y va a llegar a menos 2 centímetros, que ahí tiene otra vez una amplitud máxima, ¿verdad? O sea, en este caso, les digo, es de cierta manera decir, no, oiga, es la mínima porque es menos 2. No, yo estoy hablando de una amplitud así nada más, en un movimiento vibratorio, porque finalmente en una onda va a estar mostrándome los dos valores. Entonces, la segunda vez que va a llegar al desplazamiento máximo va a bajar aquí y luego va a subir y va a estar otra vez en menos 2. Y luego la tercera va a ser en más 2, y luego la cuarta en menos 2, y luego la quinta en más 2, y así n número de veces, porque se supone que es una vibración libre, sin amortiguamiento, y va a estar oscilando.
que ya hemos comentado anteriormente, pues que es teórica y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en este caso, como quiero la segunda vez y va a partir de aquí hacia abajo, entonces va a llegar 1, va a subir y aquí en -2. ¿Cuándo sucede ese ángulo? Bueno, pues como aquí es 0, partiendo de aquí van a ser 90, aquí van a ser 180, 270 y 360. 360 se va a cumplir aquí donde inicia, obviamente donde inicia el ciclo, que en este caso es en 0. Y entonces va a ser 90, 180, 270. Entonces va a ser en el ángulo de 270. Y entonces hago lo mismo, jóvenes. Pongo aquí yo igualo mi argumento, que en este caso es 11.46t, la velocidad angular y el tiempo, igualada con el ángulo, que son 270 grados, o lo que es lo mismo, 3 medios de pi. Y de esto despejo t para saber el instante. Acuérdense que, repito nuevamente, puedo meter 270 grados o puedo meter 3 medios de pi, pero pues nada más hay que ponerle ahí de manera correcta en mi calculadora. Y entonces el instante en el que va a suceder la amplitud máxima por segunda vez, perdón, será a los cuántos segundos, jóvenes. A los 0.41 segundos. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? Sí, 0.411. 0.411. O queremos dejarle 0.41, ¿verdad? Para manejar dos cifras. 0.41 segundos. Y entonces el inciso B ya está terminado, puesto que ya tengo que la amplitud máxima va a ser 2 centímetros y se va a dar por segunda ocasión el 0.41 segundos. Ahí está. Entonces, mi inciso A y mi inciso B ya están ahí terminados, ¿verdad? Únicamente lo que tengo que sacar ahora es el inciso C, que si se fijan ahora me pide cuál va a ser la velocidad máxima, dónde va a estar la posición o dónde va a estar la masa cuando se dé esa velocidad máxima, que ya sé que siempre va a ocurrir en 0, y el instante en el que se obtenga por segunda vez. Y entonces vuelvo a hacer lo de siempre. Ya sé que para yo obtener la velocidad máxima, pues tengo que primero tener la ecuación de velocidad, si no, no me es posible. Y entonces yo tengo que derivar esta ecuación. La de la posición me da la velocidad y la de la velocidad me da la aceleración. Entonces tengo que poner aquí, pongo el puntito arriba para indicar que es velocidad y derivo esta ecuación, la de ecuación de posición, que ahora es senoidal, en la condición pasada tenía puras cosenoidales y ahora tengo una senoidal. Y entonces derivamos esa ecuación y mi pregunta es, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno. Coseno. Es coseno positivo, ¿eh? Y aquí es una derivada de U por B. 11.46 por 2. ¿Cuánto es 11.46 por 2? 22.92. 22. ¿Qué, perdón? 92. 22.92. Sí, 22.92, casi 23 centímetros, ¿verdad? Prácticamente. Vamos a dejarle así como nos dio, 22.92 coseno de 11.46t. Y entonces, esa nosotros ya decimos que esa es la ecuación de velocidad. Y ya la tenemos ahí ubicada y decimos, entonces esta es la ecuación de velocidad. Ahí la tenemos.
Este 22.92, a lo mejor hay quien le haya dado ya más cercano a 23, o pueda trabajarla como 23 o 22.92. Por ahí, aprovechando, cuando estuve revisando sus exámenes, obviamente reviso, hay gente que le da un poquito variado el valor, pero luego cuando lo checo es por cuestión de que utilizó más decimales o de cierta manera como que un poquito redondeó en cierta manera. El redondeo aquí, al menos conmigo, sí es permitible, siempre y cuando pues sea considerable, ¿va? No van a decir, no, es que de 22 redondea a 35, ¿va? O a 22 o a 24, pues no me invente. O sea, en este caso de 22.92, pues podría poner 23 y está bien, 22.92 a 23 está bien, pero pues siempre y cuando sea considerable, ¿va? Entonces revisé sus exámenes y chequé por ahí sus operaciones y dije, ok, pues varía un poquito por esta parte, está bien el ejercicio. O sea, no en ninguna manera, si en este caso, por ejemplo, si fuera 22.92, si alguien le pone 23, pues no va a estar mal, pues, de ninguna manera, o al revés, si fuera 23, si alguien pone 22.92, pues no va a estar mal por esa razón. Entonces, bueno, ya tengo ahí la ecuación de velocidad y ya sé que mi velocidad máxima, porque es lo que me preguntan, mi velocidad máxima va a ser la velocidad de 22.92. En este caso, como la posición está en centímetros, pues la velocidad está en centímetros sobre segundo. Aproximadamente 23 centímetros sobre segundo, para quien está trabajando así de esa manera, ¿verdad? Con el 23. Entonces, ahí ya queda indicada, esa es mi velocidad máxima, la velocidad máxima que va a alcanzar el sistema. No va a haber una velocidad mayor a ella, de 23, 22.92 centímetros sobre segundo. Ya la tenemos ahí, ¿sí? Ya la tenemos ahí. Y si se fijan, pasa algo muy, muy característico. Si se fijan que me dio casi 23 o 23, 22.92, y casualmente es la velocidad inicial que me da el problema, miren, al inicio. Y obviamente tiene que ser así, porque pues si parte en la posición de equilibrio, y yo siempre les estoy diciendo, en la posición de equilibrio se da la velocidad máxima. Y en una vibración libre, en un movimiento armónico, siempre en la posición de equilibrio se da la velocidad máxima. Y ahí está, miren, ahí con la que inicia, en este caso es la inicial, pero ya es la máxima, y ahí está. Y casualmente ahorita que la determino, pues miren, me da los 23 centímetros sobre segundo. Entonces ya tengo ahí mi velocidad máxima y ahora voy a determinar lo que viene siendo, si en este caso me pide la velocidad máxima, la posición, dónde va ocurrir esa posición, y en este caso pues lo hago de la misma manera. Yo quiero saber la posición. Hay quien me diga ahorita, pues ya sabemos que va a ser en la posición de equilibrio, en cero. Pues sí, pero hay que demostrarlo. Y lo demuestro ahora con una ecuación que tengo cosenoidal. Requiero un número que multiplicado por ese me dé 22.92 o 23, quien tenga 23. Y en este caso, como es positivo, pues busco un 1 para que 22.92 por 1 me dé 22.92. O 23, quien tenga 23 por 23, digo por 1, perdón, me dé 23. Y entonces busco ese número por medio de, en este caso como en la ecuación tengo coseno, pues lo busco por medio de coseno. Empiezo en el ciclo y digo coseno de 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados, jóvenes? 1. Ahí ya lo encontré, si se fijan, 1 positivo. Y luego sigo con el coseno de 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. 0. Pues no, coseno se me hace 0 todo, entonces no. Luego el coseno de 180 grados, ¿cuánto es? Menos 1, pues se me va a hacer negativo, tampoco me sirve. Y luego sigo con el coseno de 270 grados. ¿Es igual a cuánto? 0. A 0, ¿verdad? Que pues tampoco.
Y luego voy con el coseno de 360 grados, que es igual a ¿cuánto? A 1. 1 positivo. Entonces decimos que tengo este y tengo este que me sirve. ¿Cuál utilizamos? ¿El 1 o el 0 o el 360? ¿Cuál quieren que usemos? El coseno de 360. Y su compañero, vamos a usar el coseno de 360. Ahorita usamos el de 1 para que vean qué pasa. Y entonces digo aquí, el coseno de 360 grados o de 2pi, que es lo mismo, es igual a 1. Nada más para acordarme que lo voy a utilizar. Y ahora ya me voy a la ecuación de posición. La ecuación de posición es esta, miren. Y entonces, y ahora sí, para saber la posición de la velocidad, digo yo, ok, la posición de la velocidad va a ser igual a x, que será igual a 2 seno, pero en lugar de poner el 11.46 por t, pues pongo los 360 grados o los 2pi. ¿Ya? Y entonces hago 2 seno de 360 o 2 seno de 2pi, ¿cuánto les da? Pues da 0, ¿verdad? Obviamente tiene que dar 0 porque esta es la posición de la velocidad máxima. Lo que ya hemos dicho, siempre que la masa pase por 0, ahí alcanza su velocidad máxima. Y ahí está, ya lo sabía desde antes, pero es la manera de demostrarlo. Quien hubiera hecho lo contrario y diga, bueno, ¿qué tal si yo tomé 2 seno, pero de 0 grados? De 0 grados. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué les da si hacen 2 seno de 0? Da 0. Pues también va a ser 0, ¿no? O sea, porque también va a ser ahí la posición de la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, si se fijan, da lo mismo. Si escojo yo 0 o escojo 360, mi posición siempre va a ser ahí. ¿Por qué? Porque no puedo yo decirles que es un movimiento armónico y decirles, la velocidad máxima se va a dar en otro punto. Pues les dirían, no, pues no, que siempre va a ser en 0 y siempre es en 0. Y tal cual es que cuando ya la saqué aquí, pues lo demuestro porque ahí inicia el movimiento y tiene una velocidad de 23 centímetros sobre segundo. Entonces, ahí en la posición de equilibrio siempre se da la velocidad máxima. Y ahora me pide también ese inciso, que es el inciso C, me pide el instante en el que se obtiene por segunda vez. Y entonces yo digo, bueno, por primera vez, pues es donde inicia, porque aquí inicia en 0, y ahí ya cuando inicie, ahí ya va a iniciar con la velocidad máxima, ¿verdad? Porque siempre en 0 se da la velocidad máxima, pero me pide por segunda vez. Si me lo pidiera por primera, pues yo diría, pues ahí en 0. En 0 segundos va a tener la velocidad máxima por primera vez, pero no me pregunta por primera, me pregunta por segunda. Entonces tengo que decir yo que baje, que llegue a 2 centímetros, y luego ya ahora que va hacia arriba y pase otra vez aquí por 0, la va a alcanzar por segunda vez y lo va a llegar y ya va a seguir su desplazamiento, ¿no? Entonces yo digo, ok, entonces si este es 0, aquí es 90 grados y lo que vuelve a subir es 180 grados, ¿no? 180 grados, entonces digo, ok, entonces es 180 y entonces igualo mi velocidad angular con el tiempo, que se le llama argumento, 11.46, si 11.46, luego se me olvida, sí, 11.46t igual al ángulo, en este caso, que es de 180 grados, o de pi, ¿verdad? Y de ahí despejo t, y ahí obtengo el instante en el que se da la velocidad máxima por segunda vez, que es un instante de ¿cuánto? ¿Cuánto les da, jóvenes? 0.27. 0.27. ¿Sí?
Sí. Sí, Ok. profe. Ok. 0.27 segundos. Vamos a ver si está bien o está mal, porque nos podemos dar cuenta. Si acá lo que acabamos de determinar, la amplitud máxima que me la pide, en este caso, por segunda vez, sucedió, según mis cálculos, a los .41, y digo yo, bueno, de aquí a que baje y suba -2, fue en .41, y ahora estoy sacando la velocidad máxima por segunda vez también, de aquí a aquí, pues sí, es un instante menor, tiene que ser menor a .41 porque se da antes y es de .27, ¿no? Entonces, ahí digo, son de cierta manera mis resultados pues, confiables. Todavía no puedo asegurar que está bien hasta más adelante cuando ya le dé valores, pero digo yo, ahorita tiene lógica. Si me hubiera dado un resultado mayor aquí de .80 y tantos, .53, de hecho, y no, pues, o sea, ¿cómo se va a dar? O sea, no tendría ninguna lógica, y hasta este punto digo, bueno, ese instante es menor, puesto que se da anteriormente o antes que el otro, tiene lógica mi resultado. Y ahí termina lo que es el inciso C. Para el inciso D, pues obviamente se hace lo mismo. Tenemos que sacar lo que es la ecuación de aceleración. Primeramente, para el inciso D, tengo yo que sacar la ecuación de aceleración, puesto que ninguna otra ecuación me va a dar la aceleración máxima, que es lo que me pide. Entonces, tengo yo que derivar ahora esta ecuación que tengo aquí, que es la de velocidad, y entonces digo, ¿cuál es la derivada del coseno? ¿Cuál es la derivada del coseno, jóvenes? Derivada del coseno, le pongo aquí 2 puntitos para ver que ya estoy viendo la ecuación de aceleración. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno, es correcto. Entonces voy a tener aquí un negativo. ¿Y cuánto les da 22.92 o 23, para quien tiene 23, por 11.46? ¿Cuánto da? 262.66. 200, ¿qué, perdón? 62.66. .66, ¿sí? Ok. Y entonces dijimos que es coseno, ¿verdad? Coseno, puesto que... no, mentiras, estoy mintiendo. Seno, ¿por qué? Es la derivada del coseno. Seno de 11.46t. Y entonces ya tenemos ahí esa que va a ser, en este caso, mi ecuación. Esta será la ecuación de aceleración. Será la ecuación de aceleración. Ahí está. Y entonces el valor que acompaña aquí a la ecuación de aceleración, en este caso, va a ser mi aceleración máxima, que lo tengo que poner de manera absoluta, no como menos 262, sino que únicamente mi aceleración máxima será de 262.66 centímetros sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. Y entonces, esa ya puedo decir yo que va a ser mi aceleración máxima. Ahí está. Que es lo que me pregunta el inciso. ¿Cuál es la aceleración máxima? 262.66 centímetros sobre segundo al cuadrado. Pero me pide también, me pregunta, pues, que dónde va a ser la posición, dónde va a estar ubicada esa aceleración, que yo en este caso ya sé que va a estar en 2 puntos, puede estar en 2 puntos, o puede estar en +2, o puede estar en -2, porque acuérdense que en los extremos siempre se da la aceleración máxima. Sin embargo, debo demostrarlo. Y entonces en este caso necesito un número que multiplicado por -262.66
me dé de manera absoluta 262.66, que me dé positivo. En este caso, como tengo un negativo, pues lo que necesito es otro negativo para que menos por menos me dé más. Cuando tengo positivo, pues necesito un positivo, más por más da más. Pero aquí necesito un menos por menos para que me dé más. Y entonces lo que ocupo es un menos 1 y lo empiezo a buscar ahora con el seno. Y digo aquí, bueno, primeramente el seno de 0 grados, ¿a cuánto es igual, jóvenes? Cero. A 0. Cero. El seno de 0 es 0, no me sirve. Y luego tengo después el seno de 90 grados, ¿de cuánto es? 1. 1. No me sirve todavía porque se me sigue haciendo menos, más por menos menos. Entonces digo seno de 180 grados. ¿Cuánto es? 0. 0, tampoco. Entonces sigo buscándolo, seno de 270 grados y ¿cuánto? Menos 1. Menos 1, ahí está ya el que necesito para que menos por menos me dé más. Sin embargo, pues sigo, ya terminé el ciclo. Seno de 360 grados y será igual a ¿cuánto? 0. A 0. Entonces el único que me sirve en este caso es el seno de 270 y le pongo por aquí seno de 270 grados o de 3 medios de pi será igual a menos 1. Y entonces ya lo sustituyo en la ecuación de posición y vuelvo otra vez a la de posición y digo, esta es la de posición, será 2 seno, y entonces digo aquí, x será igual a 2 por el seno. En este caso no pongo la velocidad angular y el tiempo, pongo el ángulo que acabo de calcular y puedo poner 270 grados o puedo poner 3 medios de pi. Y entonces eso me da ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Y entonces esa será la posición de la aceleración máxima. Pero ya sé que va a ocurrir también en más 2, o sea, la aceleración máxima se da en 2 puntos. Tanto se va a dar aquí, en 2 y en menos 2. Pero ahí está la posición X, me diga, oiga, no, pero también se da en más 2, sí, se da en menos 2 y en más 2. Ya tengo ahí la posición y ahora me pide el instante. Y el instante en el que se obtiene por primera vez. Entonces, si este va a partir hacia abajo, porque así lo dice el problema, no lo digo yo, pero de aquí de 0 va a partir hacia abajo, entonces va a llegar a más 2 y ahí ya va a ser la aceleración máxima por primera vez, porque acuérdense que sucede en los extremos. Entonces, aquí voy a estar de 0, va a llegar aquí a 90 grados y ahí se va a dar por primera vez. Y luego si sube 180, 270 se va a dar por segunda vez, baje así sucesivamente. Entonces en este caso por primera vez se da aquí en 0 y aquí a 90 grados. Entonces voy a igualar mi argumento. Voy a decir 11.46t será igual a los 90 grados o a pi sobre 2. Y entonces de ahí voy a despejar t y me va a dar el instante en el que se da la aceleración máxima por primera vez, que es un tiempo de ¿cuánto? Son 0.13 segundos. 0.13 segundos, dice su compañero. Y efectivamente, ¿por qué si estamos bien? Porque tenemos ya dos instantes anteriormente. Tenemos primeramente el instante de la velocidad por segunda vez. Y luego tenemos el instante de la posición también por segunda vez. Entonces, esos son instantes mayores. Si se fijan, voy decreciendo. El instante mayor que calculé fue este.
y luego calculé un instante menor que fue el de 0.27 y luego este todavía es una parte más chica del ciclo, que obviamente me tiene que dar menor de 0.3 y así va tomando lógica mis resultados y digo, ok, son viables, ¿verdad? Puesto que son tiempos que van reduciendo según el ciclo que estoy analizando. Si lo pidieran a lo mejor por quinta vez, pues obviamente tendría que ser ese instante más grande, o por tercera o por cuarta, pues son mayores a los anteriores, tendría que ser un instante mayor, obviamente. Tengo que darle lógica a mi ejercicio y ver desde un inicio cómo se está comportando el movimiento. Entonces, bueno, jóvenes, de tarea, por favor, esto no lo van a subir, nada más para checarlo aquí. Les voy a dejar otro de tarea, pero ya hasta mañana. Pero ustedes terminan el ejercicio y mañana aquí lo checamos. Van a hacer la representación vectorial y gráfica y luego van a determinar la posición, velocidad de aceleración a los 0.10 segundos, que eso no es otra cosa más que darle valores de 0.10 en la ecuación de posición, en la ecuación de velocidad y en la ecuación de aceleración. Entonces, si no hay nada más que comentar, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana y muchas gracias, jóvenes. Realmente, Inge, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta mañana.